Amados hermanos, les invito a que abran su palabra, su Biblia, en Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Y dice así la palabra del Señor. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, en esta hora honramos tu nombre y honramos el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Rey. Por la predicación de tu Evangelio, de tu palabra, nuestros corazones se volquen a este Rey y rindamos lealtad y honor a este Rey. Porque tú, Señor, diste tu vida por nosotros. Y también te agradecemos porque el Dios Trino está trabajando para nuestra salvación. Prepara nuestros corazones para que sean tierra fértil y que podamos producir mucho fruto para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Le he puesto por título a este sermón: La llegada del Rey Salvador Jesús. Título simple. Y para ello veremos que en el capítulo 3 se exponen algunas ideas. En primer lugar, la llegada del heraldo que prepara el camino y anuncia la venida del Rey. En segundo lugar, vamos a ver la reprensión de este heraldo en nombre del Rey, la reprensión que le hace a estas personas. En tercer lugar, la comparación del heraldo, de este mensajero, con el Rey. Uno que prepara el camino, pero otro que gobierna. En cuarto lugar, veremos la identificación del Rey con su reino. Y finalmente, cómo el Rey es investido de poder, de autoridad, de capacitación y de aprobación por su Padre. Para comenzar, quisiera hacer un recuento de lo que hemos venido viendo. Entonces, después de una sequía espiritual de 400 años, nace Jesucristo, el Rey prometido. Lo que implica esperanza para este pueblo. Una esperanza para un pueblo que ha sido oprimido por el Imperio Romano, pero que también amenaza al Rey presente, amenaza a los gobernadores presentes. Sin embargo, este Rey estuvo en silencio por casi 30 años, sin hacer uso de su autoridad, de su legitimidad. De ahí se puede inferir que la esperanza del pueblo parece ser que se apagó. Nadie quiere ver un rey que nace y está callado por 30 años. Por esta razón, la venida de Juan el Bautista, con características de profeta, con la continuidad de Elías, como vamos a ver, con la autoridad dada por Dios,
va a predicar y anunciar que este rey viene, que este rey trae esperanza. Trae una esperanza de un Salvador, de un Señor mayor que el emperador, mayor que el rey. Es Señor con toda autoridad. Y con esto la gente sale al anuncio de este heraldo. En los capítulos 1 y 2 hemos venido estudiando las semanas previas que Mateo revela en este evangelio, a diferencia de otros, que Cristo es el verdadero hijo de David, el heredero de David. Aquel rey en quien los sabios del oriente tributaron loor, tributaron adoración, porque iba a ser el Salvador del mundo. Este rey trajo repercusiones políticas y también espirituales, de modo que levantaría oposición. Pero también vemos que se mantuvo en silencio por casi 30 años. Y antes de comenzar puntualmente con este pasaje, quisiera introducir una idea acerca de qué es un heraldo, por qué hay un rey que manda un mensajero. Y esto se da en un contexto donde en la antigüedad los reyes, antes de dominar una nueva tierra, antes de ir a otro pueblo, ¿qué es lo que hacían? Viajaban y después se establecían. Lo que hacían cuando su presencia real se iba a establecer en territorio extranjero. Los reyes generalmente viajaban con representantes de su pueblo. Viajaban con familias, con artefactos reales, con regalos incluso. Y habían documentos de importancia de parte del rey. Muchas veces traían ejércitos por si era necesario levantar guerra. Y así, dada la importancia del viaje del rey, el rey tenía que enviar a alguien antes. Tenía que enviar a un heraldo, ese es el nombre. ¿Y qué hacía este heraldo? El heraldo preparaba el camino. ¿Por qué? Porque no era trivial que un rey viajara. Podía haber hoyos en los caminos, podían haber animales salvajes, podían haber malhechores que podían hacer emboscadas cuando el rey viajaba. Porque el rey no viajaba solo, viajaba en compañía. Y por eso el rey, antes de imponerse, enviaba un mensajero que preparaba el camino. Y luego de preparar el camino, y cuando el rey viniera, este heraldo llegaba antes que el rey y anunciaba: el rey viene, yo soy el mensajero del rey, el rey me envió. Y esto es lo que hacía un heraldo. La Real Academia de la Lengua Española dice que en las cortes medievales, heraldo era un oficial que tenía el cargo de transmitir mensajes de importancia. Ellos ordenaban las grandes ceremonias y llevaban los registros de la nobleza de la nación. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué estamos viendo esto? En un contexto de Mateo, donde hay un niño que nació, porque ha pasado tiempo. Y el rey está por comenzar su gobierno, está por comenzar y establecer su reino. Porque cuando hablamos de Jesucristo y su comienzo, hablamos de los preparativos de un rey. Él es rey y encomendó una tarea a su heraldo. Y luego el rey debería ser investido de poder y autoridad. Por eso los versículos, y aquí entro en mi primer punto, llega el heraldo del rey anunciando la venida del rey. Versículos del 1 al 6 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando el arrepentimiento, predicando que el reino de los cielos se ha acercado. Y eran bautizados por él en el Jordán. La Escritura nos habla de quién es este heraldo. Y nos dice que él habló el profeta Isaías. En el capítulo 40, del 1 al 4, dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo ya es cumplido. Su tiempo, el tiempo que ustedes añoran por salvación, ya es cumplido. Que su pecado es perdonado. Que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y aquí entra en escena el heraldo, dice: vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece y los ásperos se allane. Este pasaje entonces nos va a hablar de Juan el Bautista, el heraldo del rey, quien endereza y anuncia la salvación que está viniendo. ¿Para qué? Y si ustedes se fijan, Isaías 40 nos da un poco más de luces. Dice: y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Se envía un heraldo. ¿Para qué? Para que se manifieste la gloria de Jehová. Del versículo 1 al 4 nos habla del heraldo, y del versículo 5 nos habla del mensaje del heraldo. Hay otro evangelio, el evangelio de Marcos, hace un paralelo. Dice que cuando se menciona de la venida de Juan el Bautista, dice: he aquí yo envío a mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis.
y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Juan es la voz del rey, ¿cierto? Para que la gloria de Jehová se manifieste. ¿Y qué es la gloria de Jehová? Esta gloria es el ángel del pacto. Es Jesucristo el Señor. Y este llega a su templo, dice, llega a su templo. ¿Y qué es el templo? Sino su iglesia. Hermanos, cuando Juan se para y dice, el tiempo se ha cumplido, prepárense que el rey viene, es prepárense que la salvación viene. Pero también, además de la salvación, viene un mensaje doble, un mensaje de preparación, un mensaje de arrepentimiento. Para este mensajero no sería cualquier cosa. Juan, también hay promesas de la venida de Juan en el Antiguo Testamento. Nosotros sabemos que toda la Escritura habla de Cristo, pero también encontramos promesas, profecías de Juan que iba a venir. Si ustedes me acompañan, ya me acompañaron, perdón, en Isaías 40, se nos habla de este heraldo que iba a ser. Y ustedes, si leen un poco con más detalle, dice, Juan el Bautista también cumple promesas. Sus características, todo lo que él hay, da luces de quién era Juan. En primer lugar, el texto nos dice que estaba vestido de pelo de camello, que su alimento era langostas y miel, y es una voz que clama en el desierto. Lucas 3 nos da un poco más de detalle, dice, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y aquí vemos que Juan es un profeta de tomo y lomo, pues a él vino la palabra de Dios, que era característica de todos los profetas. Dios les hablaba directamente, vino la palabra de Dios a este profeta. Su comida y su vestimenta eran sencillas, no ostentaba, es un hombre que está preocupado por las cosas celestiales, por las cosas de arriba. Y finalmente nos dice que apareció en el desierto. Y cuando hablamos del desierto, ¿por qué en el desierto? Y aquí me gustaría que hiciéramos un paréntesis. Y aquí dejo una tarea para la casa. Si ustedes leen 2 de Reyes 2, versículos 6 al 14, se nos relata la última aparición del profeta Elías. ¿Y dónde estaba el profeta Elías cuando desapareció? Estaba en el desierto, estaba en el Jordán, donde precisamente Juan comenzó a predicar y a bautizar. Malaquías nos dice, unos 400 años antes, he aquí yo envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Y les hago una pregunta, ¿a quién nos recuerda este personaje? Juan nos recuerda entonces a Elías. Cristo mismo más adelante, en Mateo 11, capítulo 14, dice que Juan es el Elías, es aquel Elías que había de venir para cumplir la promesa hecha al pueblo 400 años antes. Entonces ya hemos más o menos recopilado algunas de las características de este heraldo. Es un heraldo prometido también. Y aquí nos da una aplicación el texto, hermanos. Cuando el Señor hace sus planes y hace sus promesas, ninguna promesa del Señor cae por tierra. Por lo tanto, si Él te ha redimido, si Él te ha dado palabra para que tú seas bendecido por su Hijo Jesucristo, ciertamente se va a cumplir. Y verás la gloria del Señor en su día. Todas las promesas del Señor son ciertas. Todas las profecías del Señor son ciertas. De modo que tenemos una esperanza real. Cuando cenamos decimos, esperamos por Él hasta que Él venga. Él ciertamente volverá, hermanos. Y tenemos una esperanza viva. Ustedes ven tal vez que hoy un domingo en la tarde somos pocos, el mundo está haciendo fiesta, está viendo fútbol, cosas que no son malas. Pero aquí nosotros estamos guardando nuestro corazón en la esperanza del Dios vivo. Aquel que no va a desechar sus promesas. Gloria sea su nombre. Y el versículos 1 y 2 nos dan un poco más del contexto de Juan. Este heraldo vino anunciando la venida del rey. Y ¿saben algo, hermanos? Con la llegada del rey llega su reino. El reino de los cielos. ¿Y cómo es este reino? Se preguntarán ustedes. Y es bueno que nosotros volvamos también al Antiguo Testamento. Daniel 2 nos da luces, nos dice en el versículo 44, dice, y en los días de estos reyes, y sean estos reyes los reyes de Israel, el Imperio Romano, los reyes de la tierra, dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. ¿Se acuerdan lo que le ha pasado a Israel en la historia? Los pueblos aledaños siempre le hacen guerra. Incluso sabemos acerca del exilio. Israel y el reino del norte y el reino del sur fueron terriblemente saqueados, fueron llevados cautivos. Pero ¿qué dice la promesa del Señor? Este reino no será dejado a otros pueblos.
desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. Él permanecerá para siempre. Y más adelante Daniel mismo nos va a decir: miraba yo la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo veía a uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Hermanos, nuestro rey y este reino no es de este mundo. Aquí nuevamente tenemos esperanza. Nuestro rey es victorioso y nadie va a dominar por él. Él va a dominar a favor nuestro. El reino de él no es de este mundo, es de los cielos. Viene acompañado de uno como hijo de hombre. Tiene un rey y todos los pueblos le van a servir. No será destruido. Por eso, hermanos, es que Juan, de manera sensible y obedeciendo al Señor, dice que debían arrepentirse. Yo te hago una pregunta esta noche. ¿Qué significa para ti que el reino esté presente hoy? ¿Qué significa que el Rey Jesucristo esté sentado a la diestra del Padre, reinando y gobernando? ¿Nos da chip libre para hacer lo que queramos? ¿Somos libres? ¿Somos de otras naciones? ¿O por su Espíritu Santo hemos sido agregados a este reino, de modo que le tributamos toda lealtad al Rey? Esto nos dice, hermanos, que cuando el reino se manifiesta, oposición también va a haber. Y nuevamente, y como vamos a ver más adelante, la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿estoy de parte del rey o estoy en su contra? Porque el rey ciertamente no tendrá por inocente al culpable. Por eso Juan insistía que debían arrepentirse. El rey es todopoderoso y va a juzgar. De ahí la necesidad de declarar la verdad del pecado y la necesidad de arrepentimiento. Hermanos, el reino llegó, así como llegó para ellos, está presente en medio nuestro. Y esto es hermoso porque aquí vemos a un Juan abierto, honesto, no egoísta. Y este Juan podría haber predicado en su casa, a sus amigos, a su familia. Y si ustedes se fijan, Juan dice, cuando uno lee, dice diciendo arrepentíos, esta palabra en el original es proclamando, a viva voz. Y aquí vemos también que el Evangelio no hace acepción de personas. El Evangelio no es para unos pocos, no es para los de Las Condes, para los de Santiago. El Evangelio es una proclamación abierta para que todos nosotros podamos escucharlo. Y aquí vemos un corazón de Juan humilde, que ve y que se compadece de todos, de manera que el llamado a arrepentirse es para todos. Su mensaje no es distinto estos días, hermanos. El reino está presente. Y cuando el Rey Santo y Justo reina, sus enemigos, como dije, tienen dos opciones: arrepentirse y venir a Él en su misión, o insistir en sus caminos perversos. Jesucristo es Rey, hermanos. Y el versículo 6 nos va a dar un poco del contexto de quienes lo oyen. La consecuencia del llamado en primera instancia es reconocimiento del pecado. Dice que ellos iban y confesaban sus pecados. En el griego confesar es confesar abiertamente, es confesarse unos a otros. Esta misma palabra se usa en Santiago para decir, es un confesar unos a otros. Yo le puedo confesar mis pecados a mis amigos, a mi esposa, a mis ancianos, a quienes son mis líderes. Y esto es lo que el Señor nos llama, a confesar abiertamente nuestros pecados. Ahora, esto no implica que no podamos confesar nuestros pecados a Dios de manera privada, ¿cierto? Pero hay también virtud en cuando nos hacemos débiles frente a otros. Y el Evangelio brilla con todo su esplendor. La predicación implica confesión de pecado y esta confesión es a Dios en primer lugar. Recuerden a David cuando decía, ciertamente contra ti he pecado. Y ya habíamos visto que él ya había pecado de múltiples maneras. Había cometido adulterio, había cometido asesinato indirecto. Y aquí el salmista dice, contra ti solo he pecado. Pero también la confesión de pecados es un medio de gracia, hermanos. Es un sentido de oportunidad para escuchar a mis hermanos. ¿Cómo yo voy a estar orando por mi hermano si mi hermano también no me cuesta de qué está luchando, de qué está pecando? Es un medio de gracia para la iglesia. Y también por eso lo hacemos en este culto. Por eso guardamos un espacio para confesar pecados. Entonces, el heraldo trae un mensaje, porque el rey se ha manifestado.
Y nuestro punto siguiente va a decir que Juan es un simple mensajero. Y aquí Juan empieza a menguar. Juan, él sabe que no está ahí para brillar él mismo. Él es el mensajero en contraste contra el rey que tiene todo dominio. Versículos 7 al 10 dice: al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, le decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no pongan su confianza en Abraham, porque la hacha está puesta. ¿Dónde está tu confianza?, le está diciendo Juan. Y específicamente nos dice que muchos de los fariseos y saduceos venían al bautismo. Estos eran grupos religiosos de esta época. Los fariseos enseñaban la palabra, eran más cercanos con la gente. De ellos eran las sinagogas. Y ellos particularmente, y Cristo habla mucho más contra ellos que contra otros grupos, porque ponían mucho de su confianza en las tradiciones orales, por sobre la Escritura. Por otro lado tenemos a los saduceos, quienes no creían en la vida después de la muerte, no creían en los reinos espirituales, interpretaban la Escritura literalmente. Eran clasistas, de ellos era el templo, de ellos era el oficio del sumo sacerdote. Eran acomodados social, políticamente, y ponían su confianza en eso. Sin embargo, hermanos, dice la palabra que ellos venían a Juan a bautizarse. ¿Será que están reconociendo que son débiles, que son pecadores? Juan llama a estos hombres de generación de víboras. Y hay una traducción o interpretación alternativa que puede ser leída como nacidos de víboras. ¿Qué es esto? Frutos del pecado. Hermanos, esta es la marca de los hijos de Satanás. Aparentan arrepentimiento, aparentan cuidado y preocupación por las cosas celestiales. Pero más que eso, más que poner una atención y una mirada a las cosas del cielo, como al Salvador, solo les importa la apariencia externa. Ellos desean ser alabados, desean ser librados del juicio. Y aquí también hay una aplicación para nosotros, hermanos. ¿Cuántos estamos en la iglesia siguiendo tradiciones? O incluso con conocimiento, ¿cierto? Pareciera ser que son hipócritas porque no pueden ser salvos de la ira si no se arrepienten. Mateo 12, 34, más adelante, Cristo los va a volver a llamar generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y esto viene a reflejar, hermanos, que toda persona no arrepentida de sus pecados, que se centra en las tradiciones humanas por sobre la palabra, está reflejando que su corazón es malo, es perverso, y por lo tanto, si no se arrepiente, va a ser condenado a la ira eterna. Yo te hago una pregunta: ¿cómo está tu corazón? ¿Qué abunda en tu corazón? ¿Qué abunda en tus conversaciones? ¿Qué abunda en tu mente cuando tienes momentos libres? ¿De qué desea alimentarse tu corazón? Tengamos cuidado y examinémonos, no sea que nuestras vidas aparentemente sean correctas, según lo que dice la iglesia, según lo que dice la tradición o las buenas personas. ¿Han escuchado eso? Yo soy una buena persona. Yo no soy tan malo como ellos, como los asesinos. Y no llevan una obediencia a la palabra del Señor. La marca, hermanos, de un verdadero arrepentimiento no es un hecho externo como el bautismo, sino los frutos de arrepentimiento. Antes Juan les dijo: arrepentíos, porque el reino está presente, y les ordena que reviertan sus caminos. Y aquí esta palabra, ustedes saben, es metanoia en el griego. ¿Y qué significa metanoia? Cambian su modo de pensar. Y a mí me gusta una traducción o una interpretación alternativa. Dice: sientan culpa con compunción, cambian su forma de pensar y comiencen a comportarse moralmente. Revalúen sus caminos moralmente, porque no es algo de externo, es algo del corazón. Y tú dirás: ¿cómo entonces se evidencia el arrepentimiento? Este pasaje tiene paralelos en Marcos y en Lucas. Lucas nos da una pista. Cuando Juan hace este anuncio, las personas le dicen: ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados y diciendo: ¿y nosotros qué haremos? No hagáis extorsión a nadie, no calumniéis y contestaos con vuestro salario.
De eso se trata el arrepentimiento, hermanos. De frutos prácticos de arrepentimiento. No basta con venir a la iglesia y cantar un himno, bautizarme, sino que cambia tu forma de vivir. Eso es lo que nos está diciendo Juan el Bautista. Porque el reino viene, el reino está presente. Y el rey no es tonto, hermano, no es ciego. El rey sabe, conoce tu corazón, él discierne lo más profundo. Arrepiéntete con un verdadero arrepentimiento. ¿Y qué pasa si cumplimos toda la perfección? Y aquí el versículo 9 nos ayuda y nos invita a poner la confianza en alguien más. Porque incluso cumpliendo la ley, cumpliendo todos los mandamientos, de manera externa, de manera obediente, al pie de la letra, igualmente no podríamos ser libres de la ira. Luego de un mensaje de arrepentimiento, la confianza está puesta en dudas. El rey está reinando. ¿Y entonces en quién ponemos la confianza? ¿Debemos ser como los saduceos, como los fariseos y poner nuestra confianza en Abraham, en mi descendencia, en mi ascendencia, perdón, en mi generación, de dónde vengo? Y el apóstol Pablo nos dice que si bien el pacto era de ellos, no todo hijo de Abraham, según la carne o según la sangre, es verdaderamente un hijo de Dios. El versículo 9 nos desafía a poner nuestra confianza en alguien que nos puede representar, que esté vivo, que tenga poder y autoridad para perdonar pecados. Debemos creer que el rey está reinando, gobierna con vara de hierro y pagará con vida eterna solo a aquellos que ponen su confianza en él. Nos invita a poner toda nuestra confianza en Jesucristo, el Señor. Debemos creer en Él, depositar nuestra confianza en Él y luego vivir conforme a Él. No como los escribas, no como los fariseos, no como los saduceos, no como los hipócritas, que creen que por tener sangre lo pueden hacer. Solo en Cristo hay salvación, hermanos. Y el versículo 10 nos va a decir algo muy importante. Nos va a recordar que el hacha está puesta para cortar todo árbol inútil. Este es el destino de aquellos que realmente no se arrepienten. Serán cortados, echados en el lago de fuego para destrucción eterna. Hermanos, el hecho es innegable. Ustedes pueden pensar que no, pero el hacha está puesta ante todo árbol. Y todo árbol que no daba fruto va a ser cortado. Todo árbol que no pone su confianza en Cristo y todo hombre que luego de poner su confianza en Cristo no se arrepiente verdaderamente, va a ser cortado de la base. La raíz está con un hacha encima, dispuesta para ser cortada. Hermano, si tú no conoces al Señor, si te invitaron y piensas que esto es algo lindo, que es algo que me hace bien, me ayuda a ser mejor persona, déjame decirte que no basta con eso. Basta con conocer al Señor. Aún hay tiempo. El hacha está puesta, pero todavía no ha sido cortado. Aquí vemos una muestra de misericordia también. Haz votos de confianza en Cristo. Todavía hay tiempo, hermanos. Todavía hay tiempo para poner nuestra confianza en Él. Él vino como un siervo para salvar a su pueblo. Y Juan el Bautista, como dijimos, es un mensajero y el rey tiene todo dominio. Pero el rey tiene más poder, porque Juan en el versículo 11 dice: yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene uno más poderoso. Viene tras de mí uno que yo ni siquiera soy digno de desatar su calzado. Él es más poderoso que yo, bautiza en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Recogerá el trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. El bautismo de Juan el Bautista era limitado. Era tan solo una preparación. Juan es humilde y se sabe humilde. Él dice: soy un siervo, a pesar de que era el más grande. Ya hemos dicho que el heraldo prepara el camino del rey. Esto es bautizar para arrepentimiento. No como un poder que pueda cambiar los corazones, sino como una obra de meditación y corrección moral. Como alguien que es lavado de su maldad. Eso es lo que representa el bautismo de arrepentimiento. Y Juan es un hombre importante. El mismo Cristo dice que de los hombres nacidos de mujer, Juan era el más grande. Más grande. Imagínense, hasta acá en la historia dice que Juan era el más grande. ¿Y qué había hecho Juan hasta acá? Simplemente decir: el reino de los cielos se acercaba, arrepentidos. Uno pudiese pensar en Moisés, en Elías, en el rey David. Y aquí Jesús dice: Juan es el más grande. ¿Y por qué es tan digno?
¿Por qué es tan grande? Juan nos da una muestra de humildad. Dice que Él solamente es una voz. Él no es digno ni siquiera de hacer labores de esclavo. Él no es digno de desatar el calzado del rey. ¿Qué es lo que lo hace grande? Es su humildad. Él apunta al rey. Él no es el rey. Él dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Este es mi gozo cumplido, porque es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Esto es lo que hacía grande a Juan, hermanos. Y esto es lo que nos invita también la Escritura a pensar. Ninguno de nosotros es el rey, pero somos convidados a ser siervos del rey. Vivamos una vida entonces como Juan, menguando, matando nuestro ego, nuestro pecado, para que Él sea glorificado. Él solamente es digno de toda gloria y honor. Y hemos dicho que Juan es solo la voz, pero el rey, en contraste, tiene toda potencia y autoridad. Él puede cambiar los corazones. Joel nos dice que después de esto, Cristo iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Y aquí vemos un cumplimiento en hechos, ¿cierto? Cuando el Espíritu Santo es derramado en Pentecostés. Pero eso no implica de que Cristo no pueda enviar a su Espíritu Santo para que nosotros tengamos un corazón nuevo, un corazón de carne. Él es el quien nos regenera y nos da vida para confiar en Cristo. Jesús es más poderoso que Juan, hermanos. Él envía al Espíritu a morar dentro de los creyentes para santificarlos y para que den testimonio de Él. Sin embargo, ante esto el rey demandará lealtad nuevamente. Juan dice que Cristo limpiará su era con su aventador. ¿Y qué quiere decir que limpiará su era? ¿Limpiará como la era del hielo, su tiempo? Y aquí les invito a que me acompañen porque era es usado en un sentido agrario o de agricultura. ¿Qué quiere decir que limpiará su era? Dice que el mundo es suyo y que todos los hombres son suyos. Y que los hombres son o trigo o paja. Y la era era una tierra firme, una tierra firme usada para trillar, para aventar el trigo y la paja. Estos se recogían en conjunto. ¿Y qué pasaba en la era? Subían a las colinas y el que usaba el aventador tomaba el trigo con la paja y los tiraba al aire porque arriba pasaban vientos. De tal manera que el trigo que tenía peso caía verticalmente, pero la paja se la llevaba el viento. De esta manera es que el Señor Jesucristo nos dice que va a limpiar su era. Él es el aventador. Él es quien tiene el aventador en su mano. Juan nos da una pista del ministerio de Cristo en su día final. Como buen profeta, el heraldo está anunciando que la llegada del rey y del juicio que iba a cometer como el soberano de la tierra. Así el trigo se va a ir al granero, esperando por su buena utilización, así como nosotros, la iglesia, espera por la redención final. Mientras que la paja, hermanos, va a ser destruida en un fuego inextinguible. Con este punto, entonces, podemos ver la diferencia de autoridad entre Juan y el rey. Uno que prepara el camino y uno que gobierna con autoridad y que juzga. Ya no quiero repetir esto, pero estamos ante el rey. Estamos ante el rey. ¿Quieres ser trigo o quieres ser paja? ¿Quieres ser quemado o quieres ser de utilidad? Y aquí nuevamente vemos, y este es uno de mis últimos puntos, Jesús pide ser bautizado. Luego de este anuncio, Él pide ser bautizado, empatizando con el mundo pecador, porque es un rey, pero es un rey siervo. Jesús vino de Galilea al Jordán para ser bautizado por Él. Juan se le oponía diciendo, yo no necesito ser bautizado por mí, tú vienes a mí. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Hermanos, el Señor no era pecador. Lucas nos dice que Jesús crecía en sabiduría y estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Proverbios nos dice ¿qué significa esto? Que Él no se olvidó de la ley, que en su corazón guardó sus mandamientos. Él las escribió en su corazón y halló gracia frente a Dios y frente a los hombres.
Proverbios y Lucas nos indican que cuando Jesús era un niño y un joven crecía en sabiduría, en estatura como cualquier mortal, pero en gracia para con Dios y con los hombres, es decir, en humildad, en obediencia, recordando y guardando la palabra de Dios, la ley de Dios. Nuestro Rey fue, es y será limpio de todo pecado por siempre. A quienes nos oyen hoy, a quienes son más jóvenes tal vez, yo también soy joven, pero ¿queremos agradar a Dios? ¿Queremos tener paz con los hombres? Demos un buen testimonio. Según la obediencia a la palabra, no hay una forma de agradar a Dios distinta. Somos convidados a agradar a Dios usando, guardando y poniendo por práctica su palabra. Y aquí la pregunta es, ¿por qué Juan se bautizó? O sea, ¿por qué Jesús se bautizó entonces si no tenía pecado? ¿Por qué se bautiza en un bautismo de arrepentimiento? ¿Qué hay detrás de eso? Lo hizo para empatizar contigo y conmigo, con su pueblo, con sus amados llenos de pecado, para mostrarles lo que iba a hacer en la cruz del Calvario. Como dice Pablo en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué Rey Salvador tenemos? Pudiendo hacer todo nuevamente con el poder de su palabra. Toma la iniciativa y se acerca al hombre. Toma su lugar, siendo tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. ¿Qué Rey Salvador tenemos? Que pudiendo ser adorado solamente por ángeles y serafines, decide recuperar lo que se había perdido. Decide redimir su creación. El Señor Jesús sabe que tiene una misión de siervo. Por eso se bautiza, para cumplir por lo ordenado con el Padre. Hermanos, nuestro Rey es distinto a los reyes de este mundo. Él no mandó a llamar a Juan, Él fue a Juan a ser bautizado por Él. Nuestro Rey es quien va a su heraldo. Él no lo llama, no lo manda a mandar como un jefe, como un rey que desprecia su creación. Él va a su heraldo para ser bautizado, pues crecía en gracia y humildad como un rey siervo. Hermanos, ¿qué Rey Salvador tenemos? Un obediente, sensible, lleno de misericordia, que dejó su trono celestial para nacer en un pesebre y ser perseguido por los débiles reyes de este mundo. ¿Qué Rey Salvador tenemos? Uno distinto a los de este mundo. Un rey, pero que también es siervo. Un rey que es sufriente. Y aquí me gusta el Evangelio de Marcos porque nos dice que este rey no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Gloria sea a Cristo, hermanos, porque Él no es como los tiranos de este mundo. Él se humilló por su pueblo, por su creación. Amén. Cristo fue bautizado para empatizar con el mundo pecador, pero no solo para eso, porque con este acto iba a ser investido del poder del Espíritu Santo y de aprobación del Padre. Versículos 15, 17, y aquí estoy terminando, dice: entonces le dejó, y Jesús después de que fue bautizado subió luego del agua. Y aquí le fueron abiertos, los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hemos visto que el Rey fue anunciado, que el Rey llegó, ¿no es cierto? Hemos visto que el Rey empatiza con sus amados, pero el Rey también tiene una labor por delante. E iba a necesitar toda la capacitación y compañía del Dios Trino, del Espíritu Santo y de la aprobación de su Padre. El Rey fue investido, es decir, fue equipado y dotado de poder y autoridad, de aprobación y acompañamiento divino. Él se sometió a la voluntad del Padre, y esto es lo que provocó alegría en el corazón de su Padre. Él sabe también, hermanos, Él sabe que con su bautismo, y el Espíritu Santo sabía que registrando estas líneas en la Escritura iba a traer beneficios incalculables para nosotros, tanto para Él como para su amada iglesia. Cuando fue bautizado, los cielos fueron abiertos y Juan vio visiblemente que el Espíritu de Dios descendía. Imagínate ser Juan
y experimentar la presencia del Dios Trino en acción. La gloria del Dios Trino manifestada en la unción del Hijo de Dios, investido de poder, aprobación y ayuda, para que pudiera no solamente soportar lo que vendría después, que era la tentación en el desierto por Satanás, sino para llevar a cabo toda su obra de redención. El Espíritu de Dios registró esto en las Escrituras, hermanos, para nuestro consuelo. El Espíritu Santo inspiró a Marcos, a Mateo y a Lucas para registrar el bautismo de nuestro Señor y darnos ánimo y vigor, hermanos, para decirnos que el Dios Trino está obrando para nuestra salvación, hoy y para siempre. Le hago una pregunta, ¿no es eso hermoso? Que el Dios Trino trabaja para nuestra redención, para nuestra santificación. Y para concluir, escuchemos lo que un comentarista holandés, William Hendriksen, decía respecto de esto. ¿Cuán lleno de consuelo es este párrafo? Consuelo no solamente para el Hijo y para Juan, sino para todo hijo de Dios, porque indica que no solamente el Hijo ama a sus seguidores lo suficiente como para sufrir las angustias del infierno, sino que también el Espíritu coopera plenamente, fortaleciéndolo para esta misma tarea. Y que el Padre, en vez de desaprobar quien la emprende, se siente tan complacido con él que ve la necesidad de abrir los cielos mismos para que su voz complacida se oiga en la tierra. Los tres están igualmente interesados en nuestra salvación. Y estos tres son un Dios. ¿No es eso hermoso, hermanos? Les invito a orar entonces, para que mostremos lealtad a Cristo el Rey. Amado Señor, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos por Jesucristo nuestro Rey, quien fue profetizado desde el Génesis, quien fue perseguido en su nacimiento, un Rey legítimo, un Rey victorioso, un Rey siervo, que vino a dar su vida para servir, para que pudiéramos ser muchos bendecidos y rescatados en Él. Yo te ruego, Señor, que este conocimiento de que tú estás reinando sea una realidad para nosotros. Que podamos también ser como Juan, simples voces que claman y declaran que el Rey está presente. Te agradecemos por tu palabra porque entendemos que tu Espíritu Santo inspiró este pasaje para decirnos que el Hijo de Dios tomó lugar en nosotros en el bautismo para ponerse en nuestro lugar, para también anticipar lo que iba a hacer en la cruz, haciéndose maldición por nosotros y darnos su justicia. Gracias, Señor. Gracias, Dios Trino, porque tú obras para nuestra salvación. Y tú estás tan interesado en nuestra salvación como lo estaba el Hijo. Gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo, porque nos muestras a Cristo como el Rey sufriente, el Rey siervo, pero un Rey que domina. Y que pongamos atención, Señor, porque tú eres el que tiene el aventador en su mano. Haznos, Señor, por tu Espíritu ser trigo y no paja. Haznos, Señor, arrepentirnos verdaderamente de nuestros pecados para la gloria de tu nombre. Y sigue edificando tu iglesia, Señor, con tu palabra y con tu Espíritu Santo, Señor. A tu nombre damos gloria. En Cristo Jesús. Amén. Les invito a que se pongan de pie, hermanos. Vamos a cantar en respuesta a esta